Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que tú, Señor, has hecho hasta ahora, Señor, con nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Colocamos, Señor, bendito Rey, Señor, tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Señor, gracias por esa palabra, Señor, bendito Dios, Señor, que nos ha lavado, Señor, que nos perfecciona, Señor, bendito Dios, Señor, y que nos hace caminar por tus caminos, Rey Santo, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos da el entendimiento de tu palabra, Señor, y nos la recuerda, Señor, porque aún, Señor, los mandamientos están escritos en nuestro corazón y están fijados en nuestra mente, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, Rey. Solamente podemos decirte gracias, Rey Santo, Señor, por tu bondad, Señor, por tu amor, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, colocamos tu palabra, Señor, para que corra, Señor, y sea glorificada, Señor. Y que seas tú, Rey Santo, Señor, edificando, Señor, a tu pueblo, Rey Santo, Señor. Edificando, Rey, Señor, porque si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey. Gracias, Señor, en que tu palabra corra y sea glorificada, Rey, y que haga la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que el Santo Espíritu de Dios traiga la sabiduría, traiga el entendimiento, traiga la comprensión de tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor. Porque tú dices, Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Padre Santo, Señor, que venga la libertad, Señor, por medio de tu palabra, Señor. En estos tiempos, Rey Santo, Señor, donde la iglesia entra, Señor, en este tiempo ya de oscuridad, Rey Santo, Señor. Porque tú mismo lo dices, Rey Santo, Señor, en tu palabra, Señor. El reino de los cielos es comparado a 10 vírgenes. Y tú hablas, Señor, que a la mitad del día, a las 12 de la noche, Señor, tú dices, Rey Santo, Señor, que se oyó un clamor, Señor, bendito Rey, Señor, que decía, ahí viene el novio, ahí viene el novio, Señor. Sabemos, Señor, que la iglesia, Señor, cada vez más, Señor, va a ser perseguida, Señor. Sabemos, Señor, que se han abierto sellos, Señor, ya, Señor, y que, Señor, aún la plataforma para el anticristo ya se hizo el ejemplo, Señor, bendito Rey, Señor, con esta pandemia, Rey, y que todo está dispuesto, Rey Santo, Señor, porque a la medianoche, Señor, se oyó el clamor que decía, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Señor, cada vez más necesitamos de ti, Rey, de la guianza de tu palabra, Señor, bendito Dios, de la comprensión de lo que está escrito, Señor, bendito Dios, en el libro de las revelaciones, Señor, que le diste al profeta Juan, Señor, bendito Rey, al apóstol Juan, Señor, para que sepamos los tiempos, Señor, y las sazones, Señor, y que no durmamos, Señor, bendito Rey, Señor, sino que estemos haciendo la obra para la cual tú nos has enviado, Señor, como dices tú, Rey, Señor, que, Señor, cada uno de nosotros debe estar haciendo, Señor, esa obra, Señor, cada uno debe estar haciendo esa obra, Rey Santo, Señor, cuando tú vengas, Señor, nos encuentres dando, Señor, bendito Dios,
palabra corra y sea glorificada, hermano, y que liberte, Señor, en cada momento, Señor, en aspectos de nuestras vidas que ignoramos o que aún nosotros hacemos preguntas al Señor, y muchas veces, Señor, encontramos las respuestas por lo que tú hablas, Rey Santo. Señor, gracias. Bueno, mis hermanos, hemos estado, y yo creo que ya este es la última parte, la culminación acerca del diezmo y la ofrenda, ¿sí? Habíamos estado, los primeros temas hemos estado hablando del diezmo, y hablábamos de que habían diferentes tipos de diezmos, ¿sí? Y habían 3 tipos de diezmos. Un diezmo se hacía cada 3 años, otro diezmo se hacía, el diezmo en las cosechas, porque solamente los que diezmaban tenían que ver con aquellos que cosechaban la tierra, que sembraban la tierra y cosechaban, y de aquellos que tenían ganados, del tipo de ganado que tuvieran. Entonces ellos eran los que diezmaban, ¿sí? La palabra de Dios nos lo muestra, y anteriormente ya lo habíamos visto. Y entonces habían 3 tipos de diezmos, ¿sí? Que se diezmaba cada año de acuerdo a las cosechas que se plantaban. Otro diezmo en el cual al tercer año se tomaba ese diezmo, pero ese diezmo era para comerlo, ¿sí? Para comerlo con la familia, para compartirlo con aquellos que necesitados, con la viuda, con el extranjero, ¿sí? Con el levita. Y había otro diezmo que al 7º año no se diezmaba, ¿sí? Porque no se recogía el producto de la tierra para que la tierra descansara. Entonces vemos 3 tipos de diezmos, y entonces sería que uno preguntara, bueno, si el diezmo tenía que ver con ello, aquí se pide diezmo continuamente, entonces estarían violando una de las 2 leyes, ¿sí? Pero como nosotros no cultivamos ni tenemos ganado, pero sin embargo nos piden el diezmo, ¿cierto? Entonces son cosas como contradictorias, ¿sí? Además, aquellos hombres que cultivaban la tierra, aquellos hombres que tenían ganados, nosotros vemos que ellos diezmaban a los levitas, ¿sí? De cada ciudad, y los levitas de cada ciudad llevaban el diezmo a Jerusalén, a donde estaba el templo, y lo entregaban a los sacerdotes. Entonces vemos que es algo totalmente diferente en el tiempo de ahora. Estuve investigando acerca del diezmo, que desde qué tiempo se había instaurado ese diezmo en la iglesia cristiana evangélica, o en la costumbre evangélica, por decirlo así. Y leyendo, daba del siglo XVIII. Del siglo XVIII se instauró el diezmo en la iglesia cristiana evangélica, ¿sí? Y recordemos que en esas iglesias eran las iglesias presbiterianas, las iglesias luteranas, ¿sí? Pero aún Lutero no instauró el diezmo. Cuando el Lutero sale de la iglesia, ¿sí? Cuando Lutero sale de la iglesia católica romana, de esta secta bien grande, ¿sí? Y hace las pronunciaciones de las 91 citas bíblicas donde contradicen todo lo que la iglesia católica romana profesaba. Entonces Lutero no coloca el diezmo, ¿sí? Y vemos que estos hombres que fueron reformando y ayudando en la doctrina, ¿sí? En la doctrina del evangelio, ¿sí? La iglesia que salía de ese oscurantismo, estos hombres hicieron
que aún el bautismo en agua no se practicara a los niños, porque en el primer tiempo, en el siglo XV, los niños los bautizaban. Entonces, y aún las personas que se habían bautizado en la Iglesia Católica Romana, ¿sí?, entonces eran rebautizados, o sea, eso se llamaba anabautistas, y de ahí salen las iglesias bautistas, salen las iglesias presbiterianas, salen las iglesias luteranas, ¿sí? Entonces, solamente ya en el siglo XVIII es donde es colocado, es instaurado el diezmo. O sea, desde ese tiempo es que se hace esa práctica de exigir el diezmo. Entonces, hermanos, vemos que no tiene como un argumento sólido de qué tipo de diezmo era el que se estaba reclamando. Sin embargo, podríamos decir que el diezmo que se pedía el primer año, el segundo año, el tercero, cuarto, quinto, sexto año, en el séptimo no se debía de recoger porque descansaría la tierra, pero sin embargo se sigue pidiendo diezmo en todos los tiempos. Entonces vemos que ya se estaría violando, y como les digo, los levitas, ¿sí?, eran los que entregaban el diezmo al sacerdocio allá en el templo en Jerusalén. Igual nosotros vemos que nosotros somos un reino de sacerdotes y de gente santa, como nos lo dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Entonces estaríamos preguntando, ¿en dónde nos muestra la ley? ¿Sí? La ley de Moisés, y como dice la palabra de Dios, ¿en dónde nos muestra que este ministerio de Moisés, este ministerio de la letra, ¿sí?, en dónde nos muestra que un sacerdote diezma a otro sacerdote? Entonces, si el diezmo es de la ley y se está practicando en este tiempo, ¿en dónde muestra la palabra de Dios? ¿En dónde muestra la ley de Moisés? ¿Sí? Por decirlo así, que la ley fue dada a Moisés. ¿En dónde nos muestra, ¿sí?, que el diezmo debe de ser dado de un sacerdote a otro sacerdote? Entonces vemos que nosotros no somos de la estirpe de los levitas, nosotros no somos sacerdocio levítico, sino que nosotros somos del sacerdocio de Melquisedec, ¿sí? Y aún así, de esa forma, no se ve tampoco de que un sacerdote fuese y diezmase a otro sacerdote. Y más aún cuando nosotros tenemos un sumo sacerdote que entró a los cielos mismos con su misma sangre para hacer una redención eterna, y que nosotros somos de esa misma estirpe sacerdotal de Melquisedec. Entonces podemos ver, hermanos, aún como lo decíamos anteriormente, si Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, como nos lo dice en el libro de Hebreos y lo habla en Génesis, si nosotros miramos esto, podemos ver que dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, nos dice que Abraham diezmó, ¿sí?, diezmó al sacerdote de Dios Altísimo, ¿sí?, y él diezmó, y aún diezmó por Leví, que aún lo tenía en sus lomos, nos dice la palabra de Dios. Entonces me llama mucho la atención, hermano, porque si Abraham diezmó, ¿sí?, a Melquisedec, rey de Salem, ¿sí?, rey de justicia, esto también es rey de Salem, que esto es rey de paz, y sin padres, sin madres, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y nos dice aquí en el versículo 4, dice: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Óigalo bien, dio los diezmos del botín, no dio los diezmos de todo lo que tenía, no, de ese botín de la guerra de esos 5 reyes, ¿sí? Y entonces dice: ciertamente
los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía la promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. O sea, cuando estaba el templo de Jerusalén, estaba todavía en tierra y no había sido destruido por los romanos. Dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, el sacerdocio de Melquisedec. Dice, y por decir así, en Abraham pagó, óigalo bien, pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, si nosotros estamos en Cristo Jesús y Cristo Jesús cumplió toda la ley, esto ya lo habíamos hablado anteriormente, sino que solamente estoy haciendo un recuento, hermano, para que podamos entender que este ministerio, como dice la palabra de Dios, que es un ministerio de condenación, que es un ministerio de muerte, aún nosotros, nos dice la palabra de Dios que en Colosenses capítulo 2 nos dice que nosotros, o sea, tenemos la plenitud de vida en Cristo. Y entonces nos dice, mirad que nadie os engañe. En el versículo 8 dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, vino según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de todo potestad, ¿sí? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que si nosotros estamos dentro de Cristo, estamos en Cristo, ¿sí? Hemos cumplido la ley, ¿sí? Y nosotros entonces, lo que nosotros debemos hacer es caminar en el Espíritu. La palabra de Dios nos dice ahí en 2 de Corintios, nos dice la palabra de Dios en el versículo 2 de Corintios capítulo 2, Corintios 3, versículo 6, nos dice que el cual asimismo hizo ministros competentes del nuevo pacto. En Cristo Jesús somos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. O sea, entonces nosotros debemos andar es en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, nos dice la palabra de Dios en Gálatas, ¿sí? Entonces dice aquí, dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. O sea, y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos habla Romanos capítulo 8, ¿sí? Entonces, si esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, y en Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí nos está diciendo, en 2 de Corintios capítulo 2, dice que el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, óigalo bien, este ministerio de muerte se está hablando del ministerio de Moisés. Dice, y nos dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto
que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien la gloria del ministerio del Espíritu? O sea, el que nosotros estamos llevando ahora, mis hermanos. Y nos dice en el versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación, ¿sí? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, o sea, la gloria de Cristo Jesús, ¿sí? Porque Moisés fue siervo, fue un siervo fiel en la casa de Dios, pero Cristo Jesús, el Hijo, dueño, ¿sí? Y el hacedor de la casa, ¿sí? Entonces nos dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Entonces aquí nos está hablando, hermano, de este ministerio de muerte, ¿sí? En el versículo 7 nos habla de un ministerio de muerte, y en el versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, entonces nos está hablando también de que este ministerio es de condenación. ¿En qué sentido? Porque como es la ley de Moisés, y la ley es la que manifiesta el pecado, ¿sí? Si nosotros podemos mirar allí en la palabra de Dios, nosotros podemos mirar en 1 Corintios, ¿sí? 1 Corintios capítulo 15, nosotros podemos mirar, hermano, que cómo es la obra, ¿sí? De este ministerio de muerte y ministerio de condenación. Nos dice a nosotros la palabra de Dios, nos dice, y cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces, si nosotros vemos, dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros miramos y decimos, entonces la ley manifiesta el pecado, o sea, estamos leyendo el versículo 56 de 1 Corintios, entonces lo estamos leyendo al revés, o sea, cuando nos dice, en el 55 nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. O sea, la ley es la que hace manifiesto el pecado, y entonces este pecado da poder para hacer que la persona muera espiritualmente, ¿sí? O sea, que esté apartada de Dios. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo en la cruz, de reconciliarnos con Él, ¿sí? Por medio de ese sacrificio, entonces tenemos eterna redención, nos limpian, hermano, nos justifican, hacen una obra, ¿sí? La obra de todo lo que tenía que hacer ese Cordero de Dios, esos animales, esos toros, de lo que era la expiación, lo que tenía que ver con la justificación, que tenía que ver con la redención. Todo esto lo hace Cristo Jesús para reconciliarnos, pero entonces el pecado es el que produce muerte, o sea, separación, y por medio de Jesucristo, por medio del arrepentimiento y que confesamos nuestro pecado, entonces nuestro pecado es remitido, ¿sí? Nuestro pecado es remitido a
a Cristo Jesús, Él lleva el pecado y con su sangre nos limpia. Entonces aquí nos está diciendo, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Óigalo bien, el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, y el poder del pecado es la ley. Cuando no había ley, no se podía inculpar de pecado. ¿Por qué? Porque no había ley. Cuando llega la ley, entonces se inculpa el pecado. Ahora, nosotros en Cristo Jesús, como lo que dice Romanos, hermano, Romanos nos está diciendo a nosotros que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero óigalo bien, el apóstol Pablo hace un énfasis y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, no es que no haya ley, no es que nosotros no podamos, porque por eso mismo el apóstol Pablo está diciendo que el ministerio de Moisés es el ministerio de la condenación, ¿sí? El ministerio de muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley tiene un poder, ¿sí? Como lo estamos leyendo ahorita aquí en Corintios, la ley tiene un poder, ¿sí? Pero dice, el poder del pecado es la ley, ¿sí? Entonces el pecado se puede enseñorear y la ley hace que le diga a uno culpable, pecador, muere, porque la paga del pecado es muerte. Entonces aquí debemos entender que no es la ley que ya la hayan quitado, no, es lo que el apóstol Pablo está diciendo en Romanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que andar? Andar en el Espíritu. Y la ley no nos cae encima, hermano, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, con respecto al diezmo, entonces vemos que si es un ministerio de muerte y si es un ministerio de condenación, ¿sí? Entonces Cristo Jesús nos liberta, ¿sí? Y así como Abraham pagó los diezmos de Leví, ¿sí? Porque todos los demás hijos pagaban diezmo, ¿sí? Porque las tierras eran de agricultura. Entonces en el versículo 9 de Hebreos 7 nos está diciendo que Abraham pagó los diezmos de Leví en sus lomos, ¿cierto? Cristo Jesús ha pagado todo por nosotros, porque el fin de la ley, como nos dice la palabra de Dios, el fin de la ley es Cristo, ¿sí? Aquí en Romanos capítulo 10, ¿sí? Versículo 4 nos dice, porque el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Dice aquí, hermanos, estoy leyendo Romanos 10, capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es la salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignoran la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Y esto es lo que ha pasado en la iglesia evangélica. En la tradición evangélica se ignora la justicia de Dios y se está procurando establecer una propia, ¿sí? Entonces desde el siglo XVIII se necesitó de dejar de andar por fe, ¿sí? Porque este es el punto que a nosotros los ministros el Señor nos sustenta. Si fuimos llamados, el Señor nos sustenta, el Señor nos provee y todo ello, pero lo que tenemos que nosotros hacer es andar en la fe, hermanos, de que si el Señor nos llamó, Él nos va a sustentar. Entonces dice aquí que ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Esto es lo que el Señor nos habla a los ministros en estos tiempos, hermanos, ¿sí?
aquellos ministros, hermano, que están pidiendo diezmos, primicias, y piden una cantidad de cosas, hermano, y que hacen encuentros, reencuentros, contraencuentros, aquellos ministros que llevan la doctrina de la prosperidad, hermano, que ellos se vean con Dios, que el Señor les dé el arrepentimiento, pero nosotros debemos de andar por fe. Y en la grabación anterior que nosotros dábamos en la número 6, hablamos de todo lo que el apóstol Pablo ministraba acerca del dar, hermanos, y que todo ese dar fuera voluntario, que ese dar fuera de corazón. Y nosotros pues hablamos de que cada uno dé como propuso en su corazón, no óigalo bien, no por necesidad, ¿sí? No porque por tristeza de que me contaba un hermano que esto es muy tremendo, hermano, lo que el Señor está haciendo de libertando, hermano, porque me contaba un hermano que había estado hablando con otro y que le había estado hablando de lo del diezmo, de lo que había oído de este ministerio, y entonces decía que él le comentaba y todo esto, lo del diezmo, y que esto era la ley, y que esto se movía, lo del ministerio de condenación y de muerte. Y dice, mira, hermano, que yo tenía la plata del diezmo y a mí me faltaba completar la plata del arrendo. Y yo le decía, Señor, tú nos dices que debemos de dar testimonio y todo ello, Señor, y está la plata del diezmo y necesito completar la plata del arrendo. Y entonces dice que el hermano dio la plata del diezmo, la dio en el arrendo, y empezó la conciencia, y empezó todo a acusarlo, que no había dado la plata del diezmo. ¿Por qué? Porque, o sea, la conciencia, óigalo bien, la conciencia nuestra se va renovando, pero se va renovando de acuerdo a la palabra, ¿sí? A la palabra de Dios. La conciencia tiene que ver con lo moral. Entonces nosotros desechamos la moral del mundo y empezamos a leer la palabra y a tener lo que nos enseña, y entonces estructuramos una moral de un cristiano, de un creyente. Sin embargo, en esta moral está metido el diezmo. Entonces para él, su conciencia lo acusaba de no haber dado el diezmo. Y entonces aquí viene el punto donde el hermano le dice, mi hermano, esto es el ministerio de condenación, este es el ministerio de muerte, el de Moisés, y el Señor nos habla de una libertad, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y se estuvo hablando sobre lo del diezmo, hermano, y ese varón dice, ¿sabe, hermano? Que ahorita, o sea, porque él le decía, ahora es la ofrenda, y la ofrenda es de acuerdo a lo que nosotros proponemos, de acuerdo a lo que hayamos ganado. En Proverbios 19:17 dice, el que da al pobre presta a Yahvé y él se lo devolverá. Entonces esto es de que nosotros entendamos de un corazón alegre. En 2 Corintios capítulo 9 nos está hablando a nosotros de dar, pero es de dar, sí, con gratitud, es dar no con una exigencia. Si nosotros lo veíamos en el versículo 7, dice, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y el diezmo es una obligación, porque es una ley. Entonces en el versículo 5 nos dice, tuve por necesario pues exhortar a los hermanos para que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra contribución generosa prometida hace mucho tiempo. O sea, ellos, los corintios, habían prometido dar una ofrenda generosa, dice. Y entonces dice que manda a unas personas para que preparen esa contribución generosa prometida de hace mucho tiempo, a fin de que esté preparada como bendición y no
como exigencia. Entonces, esto es lo que ministra el apóstol Pablo, y ellos se habían comprometido porque pues el tiempo antiguo eran misioneros y tenían que estar llevando la palabra en diferentes lugares y necesitaban provisión. Entonces la iglesia había prometido darles una provisión, entonces el apóstol Pablo hace esto. Pero entonces, hermano, es importante que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que las bendiciones que el Señor nos da a nosotros las podamos compartir con otros, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25, dice acerca, hermano, de cuando el Señor dice que porque tuve hambre y me diste de comer, en el versículo 35, tuve sed, ¿sí?, y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondió al rey y les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, hermano, a mí me llama mucho la atención de que el apóstol Pablo aún habla a la iglesia, porque cuando le estás diciendo a Timoteo, el apóstol Pablo está diciéndoles, le está enseñando a Timoteo a dirigir la iglesia. Aquí en primera Timoteo, capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando de los deberes hacia los demás y dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas las que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero a las viudas jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciéndonos de aquellas viudas que han quedado solas, ¿sí? Y muestra unos requisitos, por decirlo así, algo que estas ancianas, que estas viudas han sido, y dice que solamente coloque en la lista aquellas mujeres que han quedado viudas
y que han demostrado, ¿sí?, el caminar en Cristo. Igual, mis hermanos, nosotros tenemos que hablar y entender lo que está pasando en estos tiempos, que muchas personas no quieren conocer, no quieren saber nada de iglesia cristiana por el mismo hecho de la situación de los pastores, hermanos, de siempre estar manifestando lo de la plata. Y entonces el Señor nos habla, ¿sí?, de que no acumulemos nosotros tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumular tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí está también tu corazón. Y no lo hablemos solamente de las ovejas, hermano, sino que hablemos también de los ministros, ¿sí? Y de que si a los ministros todo se le volvió una plata, se le volvió un dinero, hermano, yo les digo, Señor, gracias por esta pandemia, que esta pandemia, hermano, ya llevamos un año, pero en esta pandemia, hermano, pudimos ver cómo muchas iglesias tuvieron que cerrar, muchas iglesias que pedían todas esas cosas y hacían todos esos encuentros, bueno, no lo pudieron volver a hacer. Y entonces, ¿cuál es la reflexión de estos ministros? ¿Cuál es la reflexión de ellos? Y nosotros oramos por ellos, hermanos. Oramos por la iglesia con esta doctrina de la prosperidad, hermanos. Y entonces la palabra de Dios nos está mostrando en el versículo 21, dice, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. No lo hablamos solamente para el pueblo de Dios, sino también para los ministros. ¿Qué se está haciendo? Y podemos mirarlo, hermano, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. Dice, porque dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Quién es el que dice, hermano? Si nosotros vemos, el Señor dice, escríbele al ángel de la iglesia de la Odisea. Entonces se le está hablando al ministro. Y entonces el ministro dice, porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, y sé pues fervoroso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta llamando a la puerta. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y mira, hermano, esto sí que es bien tremendo, porque pues mire la situación de este ministro, de las cosas que dice, y que él no tiene necesidad de nada. Y entonces el Señor le está diciendo, sí tienes necesidad, sí hay mucha necesidad. Y ese dinero físico que él tenía, porque él dice, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Sí, puede tener su iglesia súper, puede tener su carro X, puede tener su avión YZ, lo que sea, no tengo necesidad de nada, ¿sí? Y el Señor entonces le dice que él es un desventurado, un miserable, que es pobre, que es ciego y que es desnudo.
Entonces es muy tremendo, hermano, que a muchos ministros en estos tiempos se les manifiesta su desnudez, ¿sí? ¿Qué es esto de manifestar su desnudez? Recordemos que Noé, él estaba ebrio, ¿sí? Y no ebrio del Espíritu Santo, no lleno del Espíritu Santo, está ebrio del vino, ¿sí? Y mostró su desnudez. Entonces nosotros podemos mirar que hay ministros que muestran su desnudez por estar ebrios. Y aquí nos dice que está ciego, o sea que no ve, o sea, no discierne los tiempos, tiene pobreza, o sea, una pobreza espiritual, y dice aquí que es miserable. Entonces el Señor está diciendo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Y ¿sabe? El oro refinado en fuego tiene que ver con la fe, porque la fe es probada por fuego, así como se prueba el oro y la plata en fuego, así mismo, ¿sí?, la fe se prueba. Entonces esta iglesia de la Odisea, este ministro de la Odisea, pues tenía toda la plata, tenía todo el dinero, tenía todo, y que él veía que no necesitaba de nada de ello, ¿sí? Y entonces el Señor le está diciendo que compres oro refinado en fuego. Y el oro representa la deidad, el oro representa la gloria de Dios también. Dice, para que seas rico, ¿sí? Y vestiduras blancas para que te cubras, o sea, la desnudez misma. O sea, para que ande en santidad, para que ande en pureza y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Esta vergüenza de la desnudez, hermano, tiene que ver con el pasado, muchas veces con el pasado mismo, antiguo de uno, ¿sí? Y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Y entonces el colirio el Señor lo mostraba algún día, que nosotros le decíamos al Señor que echara colirio en nuestros ojos para ver. Y él cogía con un bisturí e iba cortando una tela que impedía que se viera, y entonces iba cortando esa tela en el ojo y se mostraba el ojo sin esa tela. Ese es el colirio. Y entonces, pues, hermano, es importante que nosotros podamos entender que aún esta iglesia, hermano, el Señor le está diciendo que se arrepienta, que sea fervoroso y se arrepienta, y que Él puede entrar si ellos le abren la puerta. Y hermano, esto sí que es importantísimo, porque muchas veces el orgullo, hermano, el orgullo y la altivez, hermano, impiden que el Señor entre. Son creyentes, hermano, son creyentes, pero todavía tienen en su corazón tantas cosas de antiguas, porque se le puede manifestar, se le puede ver esa desnudez de su vida antigua. Entonces es tanto el orgullo y la altivez que pueda tener ese ministro, que el Señor Jesucristo aún no ha entrado a su corazón. Recordemos que hay tres tipos de cristianos, hay tres tipos de hombres. El hombre que no conoce al Señor y está fuera de su vida. Está el hombre cristiano, ¿sí?, que ha nacido de nuevo, pero Jesucristo no está en el trono de su corazón, y eso es un hombre carnal, ¿sí? Nos lo muestra la palabra de Dios. Y está el hombre espiritual, que ha dejado que el Señor entre a su corazón y se siente en el trono, donde dirige, o sea, donde se le entrega la voluntad. Entonces, por eso es que está diciendo aquí que lo deje entrar, ¿sí? He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y entraré y cenaré con él. O sea que traerá esa comida, traerá todo aquello que nosotros necesitamos. Y aquí entonces nos dice que al que venza le concederé que se siente conmigo en el trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en el trono. Deja, hermano, todo aquello que impide que el Señor entre a tu corazón y se siente en el trono de tu corazón y empiece a dirigir tu vida.
Entonces, el Señor nos habla de que donde está el tesoro, ahí está tu corazón. Igualmente en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 en adelante, nos dice la palabra de Dios acerca de los ricos de este mundo, ¿sí? Está hablando, ¿sí?, de recomendándoles que no sean arrogantes ni pongan sus esperanzas en la riqueza. O sea que esto como que es algo que los ricos, los que tienen dinero, como aquella iglesia que dijo: soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los ricos de este mundo: recomiéndales que no sean arrogantes ni pongan sus esperanzas en la riqueza, que son inciertas, sino en Dios, que pongan su esperanza, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la verdadera vida. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha recomendado, evitando profanas y vanas palabrerías y los argumentos de falsas llamadas ciencias, en la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea con vosotros. Entonces, mis hermanos, es para que nosotros entendamos que el mismo apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo estas cosas, y que, o sea, no es malo de ser rico, porque aquí mismo el apóstol Pablo le está diciendo que a los ricos que deben de ser arrogantes y que puedan ayudar a su prójimo para que atesoren, ¿sí?, para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero. Entonces, hermano, creo yo que el Señor nos mueve aún a los que no tienen, hermano. Es el Señor provee para que nosotros podamos dar, para que nosotros podamos ayudar a otros. Y yo les digo, hermanos, que muchas veces, hermano, he querido dar, he querido ayudar a personas y todo ello. Y yo le he dicho al Señor: Señor, si tú me das dinero, Señor, yo le ayudo, yo le doy ese dinero a esa otra persona, Señor. Y hermano, 2 veces me ha pasado y ha sido precioso cómo el Señor ha dado el dinero, me ha dado el dinero, pero así mismo el Señor me hace aún ver y me hace, porque no es inmediatamente que viene el dinero, sino que como a la semana viene el dinero, y entonces cuando veo el dinero, ahí mismo el Señor me acuerda: esto es de lo que tú me pediste. Ay, Señor, gracias. Y lo entrego así como me lo dieron, hermano, así lo entrego a la persona que le pedí al Señor que me diera ese dinero para colaborarle. Entonces, hermano, sean bendecidos, y que sea el Señor y el Santo Espíritu de Dios obrando en sus vidas, y sigan en la libertad en la que Cristo nos dio. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, Señor, a nuestros hermanos, y que seas tú, Señor, obrando en ellos, dándole experiencias, Señor, con respecto al dar, Señor, bendito Rey, Señor. Porque como tú dices, Señor, que es más bienaventurado dar que recibir. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, damos gracias por este tiempo, Señor, por este tema, Señor, que tú colocabas en mi corazón darlo, Señor. Y gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros, por la palabra que nos has dado, Señor, y por lo que, Señor, practicamos, Rey, también tu palabra, Rey. Bendecimos a nuestros hermanos, Señor, y que sean prosperados, como dice la palabra de Dios, así como prospera su alma, que sean prosperados en todo, y que también prospere su alma,
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.